¿Sí? Sí, Inge. Ya, muy bien. Bueno, entonces anotemos en nuestro cuadernito. Difiere el número por si acaso, ¿no? Pero en nuestro cuaderno se llama 1, capítulo 1. Diferenciación vectorial. Póngale al ladito funciones vectoriales. Funciones vectoriales. O sea, aparte de poner diferenciación vectorial, póngale una comita, funciones vectoriales. Bueno, el subtítulo 1, muy sencillo, ¿no? Dice que recordemos cómo se definió en cálculo 1 la derivada. La derivada en cálculo 1 f' de x, que también se escribe derivada de f respecto a x, es un límite de la función f de x más h menos la función f en x sobre h, cuando h tiende a 0. O sea, cuando nos preguntan en cálculo 1 qué es la derivada, bueno, matemáticamente, ¿cómo se define la derivada? Sencillamente deberíamos escribir este límite, el cual, una vez manejado, da lugar a lo que ustedes conocen de derivar. Por decir, la derivada de x cuadrado, 2x. ¿De dónde viene el 2x? De hacer este límite. O si no, la derivada del seno, el coseno. ¿De dónde viene que la derivada de seno es el coseno? Simplemente trabajando con este límite aplicado a la función seno, desde luego, ¿no? En fin, solamente es un recuerdo de lo que uno sabe de derivadas de una función de una variable. En funciones vectoriales, ahora sí ya vamos a ver funciones vectoriales. La función se escribe como R mayúscula de U, pero podría usarse en vez de U otra letra, que es muy común, la letra T también. Vamos a verlo más adelante, que se usa más la letra T que la U. Bien. La derivada es semejante a la que acabamos de comentar. O sea, derivada de la función vectorial R respecto a U, fíjese que el R mayúscula está con negrita. Cuando está con negrita quiere decir que es un vector. Entonces decir, la derivada de la función vectorial R respecto a U es un límite de R de U más delta U menos R de U sobre delta U. En este caso la variable es U y se incrementa delta U. Delta U se lee incremento de U por si acaso. Menos R de U. Aclarando todavía un poquito. Como la derivada es un vector, la derivada de R respecto es un vector que depende de U, se puede hallar la segunda derivada, la tercera derivada, en fin, las derivadas de orden superior, derivando, derivando y derivando. Bien, pero ahora veamos un poquito, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se interpreta la derivada en una función vectorial? Para empezar, recordando lo que ustedes saben de cálculo 2, una función vectorial de 3 variables, de 3 componentes, diré mejor, no variables, porque solamente hay una variable, la variable U. Decía, una función vectorial que tiene 3 componentes, se lo dibuja como una curva. O sea, su dibujito de esa función es una curva, como lo ven en este dibujo de la derecha. Y desde luego el dibujo va en el espacio, ¿no? En el eje X y Z. Decía, se dibuja la curva y ahí se ubica 2 puntitos.
que tienen que estar en la curva. R de U más delta U es una flechita, R de U otra flechita. La diferencia entre ambas flechitas es el incremento de R, es decir, R de U más delta U menos R de U, o sea, ese vector. Por el momento, esa resta entra en la derivada. Pero ya para ver la derivada, lo que hacemos es que delta U tienda a cero, ¿no ve? Delta U tiende a cero. El dibujito nos ayuda a entender que si delta U se acerca a cero, el vector delta R, véanlo, el vector delta R, se va acercando al vector RU en U. Y al final ese vector en el límite se vuelve un vector tangente a la curva. O sea, la derivada es un vector tangente a la curva. Bien, no se olviden, la derivada es un vector tangente a la curva. Bien. Volviendo un poquito atrás. Las curvas en el espacio, hemos dicho que la gráfica de una función vectorial es una curva, ¿no ve? Se pueden desglosar en tres componentes. Eso ustedes conocen, dominan. Y ahora llamaremos con minúscula al vector. R de U, su componente X de U en Y de U en J y Z de U en K. Es otra manera de escribir una curva en el espacio. X, Y y Z se llaman componentes de la función vectorial. Pero, para hallar la derivada, simplemente recurrimos, nos acordamos de la derivada de cálculo 1. Es decir, este teorema es importante, anótenlo como un teorema, cópienlo siempre, esto sí vale la pena copiar. La derivada de R respecto a U está formada por las tres derivadas, de X, de Y y de Z respecto a U. Es un teorema en realidad, pónganlo en su cuadernito. R' de U, R' de U, con negrito con flechita, R' de U es de X a de U en Y, de Y a de U en J y de Z de U en K. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que recordemos, ¿no? Algo que todo el mundo sabe. Por ejemplo, pueden anotar en su cuadernito este ejemplo, que no está lógicamente en la pantalla. R de U que sea T cuadrado en Y más E a la T en J más seno de T en K. Ya estamos dando datos. He dicho. Perdón. R de U, R de T llamaremos, para no volver a repetir. R de T es T cuadrado en Y más E a la TJ más seno de T en K. En vez de U estoy usando T por si acaso. La derivada R' de T es, derivamos cada componente. La derivada de T cuadrado, todo el mundo sabe que es 2T en Y. La derivada de a la T en J. Y la derivada de seno, coseno de T en K. Listo. Esa es la derivada. Si queremos hallar la segunda derivada, R segunda en T, R segunda en T, estarán copiando el ejemplo, estarán haciendo, perdón. Volvemos a derivar, la derivada de 2T es 2 en Y,
nuevamente e a la t en j, y la derivada de coseno menos seno en k. Esa es la segunda derivada. Y si queremos hallar la tercera derivada, R3 comillita, la tercera derivada es R comillita 3, el R comillita 3, otra vuelta derivamos, la derivada de 2 es 0 en i, más e a la t en j, no pasa nada, y nuevamente coseno de t en k, la derivada de seno coseno, menos coseno. Ya, esa es la derivada. O sea, para derivar una función vectorial se deriva cada componente. Bien, ahora ustedes hagan un ejemplo solitos. ¿Qué tal R de t va a ser t cubo en i más e a la menos t en j más seno hiperbólico de t en k? Hállenmelo la primera derivada, la segunda derivada, en primer lugar, la primera derivada, inciso B, la segunda derivada, inciso C, la primera derivada en cero, inciso D, la segunda derivada en cero. Bien, repito el ejemplo, para que hagan ustedes. La función es R de t igual t cubo en i más e a la menos t en j y más seno hiperbólico de t en k. Hallen la primera y segunda derivada y luego reemplacen 0. Si alguien acaba de hacer, me dicta para que yo lo considere. No me dicta el ejemplo, sino su apellido. Ingeniero, ¿puede volver a repetir, por favor, el ¿Cómo? ejercicio? ¿Qué falta? ¿Podría volver a repetir el ejercicio, por favor? Ya, el ejercicio es este. R de t igual t cubo en i más e a la menos t en j más seno hiperbólico de t en k. Hay que hallar la primera y segunda derivada y luego la primera y segunda derivada cuando t vale 0. Trabajen. C al cubo más, se me fue un poquito la señal. T cubo en i más e a la menos t en j, e a la menos t por si acaso, más seno hiperbólico de t. ¿Ya han trabajado? Vayan trabajando, vayan trabajando. Una vez que ya le hemos hecho su ¿Ya se ha segunda, acabado? una vez que ya hemos hecho su segunda derivada, hay que reemplazarlo en dónde, Inge. En la primera derivada en vez de t 0 y en la segunda también. Ingeniero, ya está. ¿Alguien acabó? Sí, ingeniero, yo ya acabé. En la ¿Qué primera derivada. apellidas? Espera, ¿qué apellidas? Nina Yusra Ramiro.
Nina, Yuhra Zamiro. ya. Yo ¿Otro también, joven que ingeniero. hubiera acabado? Yo también, Yo ingeniero. también ya terminé. La señorita, ¿qué apellida? Valencia. Arequipa, Manani, Melissa. Valencia. Magalí, Valencia, Quispe, María. ya. ¿Otra persona que acabó? Yo, ingeniero, ¿Quién eres? Siakara Chambi Kevin. Siakara Kevin, ¿no? Sí. ¿Otro joven que acabó? Ingeniero Gutiérrez Diego Ingeniero. Rolando. Benavides. Ya, Benavides. La señorita Arequipa, Melissa. Aruquip. Ya, ahí me Que quedo. Cruz Gutiérrez Inge. Yuhra, Cruz Gutiérrez Diego. Cruz Diego, ahí me quedo. Yuhra Quispe Fernando, desde el principio le estaba diciendo. ¿Quién más, perdón? Yuhra Quispe Fernando. Ya, Yujra Fernando. Inge, yo también desde el principio le estaba diciendo. ¿Cómo? Es Gamboa Mirko, Gamboa Luna Mirko Inge. Bueno, veamos. A ver, el joven Nina, ¿cuánto sale la primera derivada? Ingeniero, evaluado en T0 me ha salido 0i más 1j No. más... A ver, vamos a ir en orden. Hemos dado 4 incisos. Dictame simplemente la primera derivada. Ay, perdón, ingeniero. Es 3 por t al cuadrado en i más coseno de t en j más coseno hiperbólico de t en k. Ya un ratito. El ejemplo era t cubo en i más e a la menos t en j. Y más Ay, no. hiperbólico de t en k. Sí, perdón, ingeniero, he copiado mal el segundo, he copiado seno de t. He escuchado mal, es que se estaba cortando un poquito. Ya. Valencia, María, dictame la El primer ingeniero, la primera primera derivada. derivada. La primera derivada me salió 3t al cuadrado menos e a la menos t por el coseno hiperbólico de t. Más, Más el coseno. Sí, más el coseno hiperbólico de t. Ya, está bien. Chiacara, dictame la primera derivada en cero. Sale solo 1J, ingeniero. 1, 1. 1J, sí. Sí. Ya. Benavides, dictame la primera derivada en t. Está bien, ingeniero. La primera derivada evaluada en t es 3t cuadrado menos c a la menos t más coseno hiperbólico de t en k. Más coseno hiperbólico, correcto. Aruquipa, dictame la segunda derivada en t. Me sale 6t en i más e a la menos t en j más seno hiperbólico de t en k. Ya, muy bien. Cruz, la primera derivada en cero. Cruz Gutiérrez Diego Auxi. Auxi digo Inge. Cruz Diego. La primera derivada, ¿no? Sí, Ya, en I3, 3t al cuadrado, en J menos e a la menos e a la menos t, y en K, coseno hiperbólico de t. ya listo. Finalmente el joven Yujra, segunda derivada en cero. Segunda derivada en cero. Segunda derivada en cero, me sale, ingeniero, 0 en i, menos 1 en j y 0 en k. Ya. A ver, la segunda derivada. Cuando t vale 0, 0, 1, no menos 1. La primera derivada sale con menos e a la menos t.
Pero la segunda derivada, el menos ya se compensa. Así que sale 1 nomás. 0, 1. Y la derivada del seno es coseno y nuevamente seno. El seno es 0. Está bien. 0, 1, 0. Bueno, ya les he puesto asterisco. El joven Gamboa va a participar en la otra ronda. Cuando hagamos otro ejemplito dentro de unos minutos. Está pendiente el joven Gamboa. Ya les he puesto asterisco. A Nina le he puesto la mitad nomás del asterisco. Asterisco medios le he puesto. Ya. Bien, bien, bien. Entonces, para derivar una función vectorial se deriva cada componente. Con las reglas que todos conocen de cálculo 1, porque trabajamos con una sola variable que es la variable t. Suponiendo que la curva estuviera describiendo el movimiento de una partícula, repito, suponiendo que la curva estuviera describiendo el movimiento de una partícula, el vector posición se lo escribe, como ya hemos practicado, r de t igual x de t en i más y de t en j más de t en k. Se usa t para dar a entender que se trabaja con el tiempo. Y en ese sentido, la derivada de la función es la velocidad, vector velocidad. Y si volvemos a derivar, la segunda derivada es vector aceleración. ¿De qué cosa? De la partícula en la trayectoria de la curva. Aquí tenemos un ejemplo que está resuelto, pero lo voy a explicar para que me entiendan, no es otra idea. Dice lo siguiente: supóngase que una partícula P se mueve a lo largo de una curva con ecuaciones paramétricas en las que T representa el tiempo. Todo bien clarito, ¿no? T es el tiempo. Y las componentes son x igual 40t cuadrado más 8t, y es 2t coseno de 3t, y z es 2 veces seno de 3t. Calcular la velocidad, la aceleración en cualquier instante o momento y las magnitudes cuando t vale 0. Bien. Muy simple. Agarramos el vector posición r. En vez de x reemplazamos 20t cuadrado más 8t. En vez de y reemplazamos 2 coseno de 3t. En vez de z, 2 seno de 3t. Y derivamos, como ya lo han hecho ustedes. Derivando respecto al tiempo sale la velocidad. No necesito explicar detalles de derivar. Todos saben derivar. Volvemos a derivar y sale la aceleración. Una vez que hemos calculado esto, hemos derivado, diré. En vez de t, reemplazamos 0. Así pide el problema, ¿no? Por lo tanto, la velocidad sale 8 en i más 6k más 0. 8i más 6k, perdón. Y la aceleración, 80i menos 18j. Esos son los vectores velocidad y aceleración. Si queremos hallar la magnitud, recordemos que el módulo de b es la raíz cuadrada de las componentes, al cuadrado. Pitágoras, si ustedes quieren. Así que es 8 cuadrado más 6 cuadrado, esa es la magnitud de la velocidad y se lo escribe b sin barrita y sin flecha. Y la aceleración lo propio. Elevamos al cuadrado cada componente, sacamos la raíz cuadrada, que en este ejemplo sale, por suerte, sale exacto. Sale 82 la raíz cuadrada. Bueno, esas son las magnitudes.
Vamos a hacer un ejemplo para que no quede flotando. Supóngase que el vector R de t es t cubo más t cuadrado coseno de t, coseno hiperbólico de 2t. Coseno hiperbólico de 2t. Repito, el vector posición es R de t igual, paréntesis, t cubo más t cuadrado, coma, coseno de t, coma, y coseno hiperbólico de 2t, paréntesis. Como verán, se está usando la otra notación. Es decir, en vez de poner t cubo más t cuadrado en i, se pone simplemente una coma. La componente en j, coseno de t, otra coma. Y la componente en k, coseno hiperbólico de 2t. Se pone entre paréntesis para indicar que es un vector. Ya no he usado IJK, pero es otra manera nada más de escribir. La pregunta que tienen que hacer es hallar la velocidad. Cuando dice hallar la velocidad se refiere a la magnitud, por si acaso. Hallar la velocidad, inciso A, la velocidad. Inciso B, la aceleración. Siempre buscaremos un valorcito sencillo, ¿no? Cuando t vale 0. Porque si les digo cuando t vale, por decir 5, ya van a tener que manejar su maquinita para hallar el coseno de 5, ¿no? Pero nunca estaría mal. Ya, hagan la tarea, el joven Gamboa tiene que apurar. Y los demás. Voy a recibir 5 nombres. ¿Han copiado el ejemplo o no? Algunos no han copiado, creo, el ejemplo. Ingeniero, ya lo acabé. ¿Qué apellida? Nina Yuhra Ramiro. ¿Cómo? Nina Yuhra Ramiro. Yanina. Ingeniero, ya Igual, acabé. ingeniero, yo también. Yuhra Quispe, Fernando, Corimo Manifrancing. Fernández Blanco Weimar, ingeniero. Yubra Quispe, después, ¿qué más? Fernández Blanco Weimar. Blanco. Fernández Blanco, ingeniero. Ya, otro joven. Edi Sarabia, ingeniero. Sarabia. Edi. Ya, ¿quién más? Un ultimito. Benavides, Inge. Corimo Manifrancing, ingeniero. Canaviri. Ya, la señorita más. Arequipa Melissa Inge. ¿Cómo? Arequipa Melissa Inge. Ah, Aruquipa. Ya, suficiente, son 6 ya. ¿Qué ha pasado con el joven Gamboa? Tenía que participar. Ahorita recién lo acabo de terminar, Inge. Estaba reemplazando tercero. Ya, ya. A ver. Nina, ¿cuánto sale la velocidad? Nina, joven Nina. Ingeniero, pero 0 en I, 0 en J, 0 en K, 0. No, 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 no. Cuando digo la velocidad se refiere al módulo, ¿no?
¿Perdón, ingeniero? Sí, sí, ¿cuánto sale? 0, ingeniero, me salió. De hacer, listo. Yugra, ¿cuánto te sale la aceleración? La aceleración, ingeniero, me sale raíz de 21. Ya. Fernández. O Fernando Blanco, creo que es. Fernández, ingeniero. ¿Cuánto te sale la velocidad? 0, ingeniero. Ya. Sarabia, la aceleración. Raíz de 5. Raíz de Raíz de 5, ingeniero. 5. Sí. Canaviri, ¿cuánto te sale la aceleración? Canaviri. Canaviri. ¿O no hay Canaviri? Arequipa, ¿cuánto sale la aceleración? Raíz de 21, ingeniero. Ya, ¿qué es del joven Canaviri? Ya. En resumen, la velocidad dice que sale 0 en magnitud, se supone, ¿no? Y la aceleración, raíz de 21, ¿no ve? ¿Sí? Sí, ingeniero. No raíz de 5. Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. entonces, el joven Sarabia se ha debido equivocar en algún detalle. Le pongo asterisco a Nina, Yugra, Fernández Blanco, Canaviri no me ha contestado, Arequipa, ya. Tu asterisco, tío. Bien, no es difícil, tampoco estamos dando ejercicios difíciles, sino ejercicios sencillos en base a lo que vamos avanzando, ¿no? Hay ejercicios más fuertecitos más adelante. Supongamos, vamos a este subtítulo, anoten en su cuadernito bien organizadito, ¿no? 1.3 tienen que poner, 1.3. Continuidad y diferenciabilidad. Aquí dice que phi de u es una función escalar. Conste, no dice vectorial. Si calculáramos el límite de la función incrementada en delta u, cuando delta u tiende a 0 y sale que coincide con la función en u, se dice que es continua. Ese es un concepto de cálculo 1, por si acaso. Una función continua cuando el límite del incremento, cuando el incremento tiende a 0, el límite de phi de u más delta u sería phi de u. Ese concepto es el mismo de cálculo 1, es un repaso en realidad. En cálculo 1, en vez de phi usamos la letra F y en vez de u usamos la letra X. Así que es lo mismo. También se puede decir que una función es continua cuando el valor absoluto de la diferencia entre phi en u más delta u menos phi de u se mantiene menor que epsilon. Epsilon quiere decir un valor pequeño, siempre y cuando el incremento se mantenga menor que delta. Ya, esa es lo mismo en realidad de arriba, pero con más sofisticación de símbolos. Lo más sencillo es calcular el límite y ver que coincide con la función o no coincide. Así que no vamos a hacer mucha historia con el epsilon delta. En ese caso se dice que la función es diferenciable. Sería diferenciable de orden n si su enésima derivada existiera.
En el ejemplo que hemos hecho hace unos minutos, ustedes han hecho la segunda derivada sin mayor lío. Se supone que esas derivadas existen en los ejemplos que han hecho hace unos minutos. Bueno. Vamos a anotar el siguiente teorema. Anoten, es un teorema, aquí lo llama proposición, pero en el fondo es, bueno, proposición a veces es sinónimo de teorema, por si acaso. Pueden anotar como teorema. Dice, en vez de llamarle R, está llamándole ABC, por si acaso. Supongamos que A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula son funciones vectoriales de una variable U. Tres funciones de la variable U. Y phi es una función escalar. Se cumple. Miren que se cumple teoremas muy parecidos, yo diría semejantes a los que ustedes conocen. La derivada de una suma es la suma de derivadas. Cuando hablamos de derivada de producto, tenemos que ver qué producto. Producto punto, o también llamado producto escalar. La derivada del producto escalar de A por B funciona como el producto conocido. Primero A sin derivar por la derivada de B respecto a U, más la derivada de A respecto a U punto B. O sea, funciona como un producto normal, pero este es un producto punto, producto escalar. Lo mismo diría del producto vectorial. La derivada del producto vectorial es A por derivada de B respecto a U, más derivada de A respecto a U por B. Parece una derivada normal de producto, pero aquí hay que respetar el producto vectorial. Bien. La derivada de una función escalar que multiplica a un vector A mayúscula, es decir, a una función vectorial A, también funciona como un producto, pero en este caso se trata de producto de una función escalar por una función vectorial en cada caso. La derivada del producto triple mixto. En realidad, como regla, si ustedes ven, como regla, parecería que es la derivada de un triple producto normal, pero hay que respetar los productos. O sea, primero respeto A por B y derivo C, pero respeto también el producto vectorial. No hay que tocar los productos. Luego, respeto A, derivo B y respeto C. O sea, solo he derivado B, pero he respetado los productos. Cuidado. Punto cruz. Y finalmente, derivo A, respeto desde luego, y